En ese sentido, Osvaldo Bassano, quien ya había dicho hace un mes que los aumentos tarifarios dejaban a la población en una pobreza energética, hoy desde la Defensoría de los Consumidores lo tenemos en línea para charlar acerca de cómo tenemos que prepararnos de cara a lo que viene. Osvaldo Bassano, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por llamarnos. Osvaldo, tu primera reflexión después de conocer lo que dijo Francos acerca de los cortes programados. Simple y sencillamente, Franco es una persona que tiene la cara bastante dura, porque no dice la otra verdad, que es que los cortes que se van a realizar va a ser para exportar. Es decir, lo que están haciendo en la política energética es beneficiar a las grandes empresas que están concentradas en empresas generadoras y transportadoras y distribuidoras, y de esa manera generarles un pingüe negocio para que exporten. Pero eso no significa que nosotros vamos a tener más energía, sino que significa pura y exclusivamente que la energía que tendría que tener el país se la van a exportar con este ingreso de divisas, que van a ser para estas empresas, que no va a ser para bajarle la tarifa a los usuarios, y que además ocultan la realidad de este problema, que es la falta de inversión. ¿Por qué? En 1992 se privatizaron las empresas por dos normas que tienen el trasfondo de ser la garantía de ganancia de las empresas y la socialización de las pérdidas, y que las modernizaciones u obras la tiene que hacer el Estado. Esto lamentablemente a hoy nos crea serios problemas, porque nosotros a través del erario público se les puso una serie de beneficios a estas empresas, como por ejemplo podemos hablar del gasoducto, podemos hablar de las empresas transportadoras, podemos hablar de la energía atómica, es decir, podemos innumerables beneficios a través de inversión de la obra pública que se hizo en su momento, que hoy es usufructuada por estas empresas, y sin embargo nos siguen cobrando a los consumidores tarifas a valores europeos, es decir, a valor commodity, y estamos pagando la tarifa más cara. Yo le podría decir, estamos pagando una tarifa entre 70 y 80% más cara de la realidad. Osvaldo, muchísimas cosas muy interesantes dijiste recién toda la respuesta. Empecemos con la primera. El gobierno va a dejar de darle energía al jubilado para bancar empresas, así pueden exportar. ¿Eso entendí eso? Mira, a ver, el gasoducto que trae gas es utilizado para el sistema de gas en todo el país, pero como para generar energía eléctrica necesitamos el 60% de producción de gas, porque nosotros producimos energía eléctrica a través del gas, las máquinas y las usinas se mueven con gas y fueloil. Entonces esos precios que están planteando de gas y de generación de energía eléctrica son precios que tendrían que ser de exportación, y de esa manera estamos financiando las exportaciones mientras nosotros pagamos una tarifa que no corresponde. Por ejemplo, por el tema de la quita de subsidios, nosotros estamos pagando la tarifa de energía eléctrica a un valor de $100 el megavatio. El megavatio es la unidad de medida de la generación, mientras la realidad con ganancia y todo para las empresas es de $20 el megavatio. La generación de gas en la Argentina se está pagando entre 10 y $55 el millón de BTU, que es la unidad de medida
capacidad de la generación de gas, mientras en la realidad no puede sobrepasar los $2. Entonces se dan cuenta que estamos financiando exportaciones a valores extraordinarios y todavía encima lo pagamos o con nuestros aportes al Tesoro, que son los impuestos, o con las tarifas. Esta es una barbaridad que, autorizada por la Secretaría de Energía y por los funcionarios, que en las últimas reuniones con las acciones de consumidores le dijeron terminantemente: si quieren luz van a tener que pagarla como si fuera un Lamborghini. Es decir, nos va a convenir comprar un Lamborghini que tal vez nos sale más barato que la energía eléctrica. Osvaldo, ¿cómo está segmentada la tarifa en residenciales? ¿Cómo es que está separado? La tarifa, la factura de luz, sí, viene, el 43% de la factura es generación, es decir, corresponde al pago de la generación, que es precio, no está regulado. Lo que está regulado es el transporte y la distribución. Distribución es el cable que llega a nuestra casa y el transporte es los famosos cables que hay en las rutas, esos gigantescos con gigantescos torres. Ahora, lo que está regulado es el mantenimiento del transporte y la distribución, pero no el precio de la generación. Entonces, con las últimas audiencias públicas se establecieron tres categorías. Una categoría que le sacaban el 100% de los subsidios, que pagan la tarifa al 100%, que es que tienen número 1, categoría 1, nivel 1, de acuerdo a cada una de las facturas de luz y de gas, y la categoría 3, que es la de niveles de ingresos medios, que es la mayoría del país, y después lo de ingresos muy bajos, que tenían tarifa social, que es la de nivel 2 o categoría 3. Esto es el 43% de la factura. Luego hay un 15% de transporte y un 15% de distribución. Todo eso se mueve mensualmente, así lo aprobaron, aunque todos estábamos en desacuerdo en las audiencias públicas, pero la resolución estableció que toda esa tarifa de transporte y distribución se actualizaría conforme los índices de precios precio al consumidor, es decir, con inflación. ¿Y cuál es el tema? Que mensualmente nosotros estamos recibiendo la factura con un incremento muy fuerte, que significa que las tarifas pueden llegar a un jubilado a 30, 40 mil pesos. Pero aparte, lo que no es recomendable es gastar más del tope, porque si usted gasta más de 400 kilowatts mensuales, le pueden cobrar una tarifa mayor de quita de subsidios. Lo mismo pasa con los metros cúbicos de gas. Si usted gasta más de 100 metros cúbicos, le pueden cobrar un incremento de quita de subsidio. Y esto en las facturas es mucho. Por eso hay muchos que están recibiendo facturas de 50, 100, 200 mil pesos, pero porque estamos con este problema, que es el incremento de las tarifas por lo que podría significar la quita de subsidio por un lado, el incremento por otro lado, que es el tema pura y exclusivamente del transporte y la distribución, con el aumento mensual, y la quita de subsidios que va a impactar en forma directa en los consumidores. Y esto trae aparejado también a la dolarización, porque no sé si usted se ha dado cuenta que yo los precios se los he dolarizados, es decir, están dolarizados, cosa que perjudica aún más a los consumidores. Esta historia es una historia de nunca acabar, de discusiones de muchos años, pero que este gobierno, para beneficiar a las empresas, está perjudicando muy seriamente a los consumidores. Uh-huh. Es decir, está previsto para enero, cuando se den los cortes programados, ¿qué porcentaje de subsidio va a recibir el nivel 2? El nivel 2 no tendría que estar subsidiado entre un 80 y un 100%, depende del consumo que tenga. El nivel 3
va a estar subsidiado entre un 60 y un 70%. Ahora, si gastan más de 400 kilowatts, te quitan el subsidio. Está bien. Yo para hacer la cuenta en enero, con cortes incluidos, ¿cuánto pagaría una casa de esos medios? Bueno, ahí está el problema. ¿A usted le parece cortarle la luz y cobrarle 100 o 200 mil pesos a un jubilado? Claro, una locura, a eso iba. Bueno, me parece que esa es lo que se conoce como una doctrina que se utiliza inclusive en la Comunidad Económica Europea, que no puede incidir la luz y el gas en el ingreso del consumidor más allá del 10%. No es así. Hay entre un 35 y un 40% de influencia en el ingreso del consumidor, luz, gas y agua. Es una locura. Claro, sí. O quizás más. Por eso ingresan en lo que se llama pobreza energética. ¿Por qué? Y porque le están cobrando cualquier cosa. Ahora, ¿para qué se le cobra eso? Es decir, que un jubilado está manteniendo una empresa multinacional y a un gobierno de avaros. Porque honestamente, como yo siempre digo, estamos manteniendo vagos. Porque yo no puedo mantener a una persona pagándole el 80% de un valor real. Es lo mismo cuando, se lo simplifico, usted va a comprar un kilo de papa y el kilo de papa sale 20 pesos. Y el verdulero dice, no, le cobro 200 porque es monopolio. Claro. ¿Me va entendiendo? Claro. Es gravísimo esto. Esto es gravísimo. Es decir, algo que vale 200, algo que vale 20, se lo están cobrando 200. Es insostenible. Por eso pasa lo mismo con la nafta. La nafta, nosotros estamos pagando el barril Brent, pero la nafta la tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, el petróleo. ¿Cómo puede ser que tenemos que pagar un barril como si estuviéramos en Rusia? Claro. Bueno, acá... no tiene sentido, es decir, más allá de que hagamos estructura de costo, lo que fuere, nosotros es lo que pasa en una casa cuando tiene que remangarse. Si nos tenemos que remangar todo, que también se remanguen las empresas multinacionales de energía, vamos a ser claros. Claro. Bueno, acá un oyente me mandaba justo cuando estábamos hablando, que te escuchó hablar de luz, de gas, decía, y se cayó se está por caer lo de Petronas, ¿qué pasa con el puerto que le sacaron a la provincia de Buenos Aires? Bueno, justamente vos hacías referencia a el petróleo que ya hay en la provincia de Buenos Aires, lo estamos pagando como si estuviésemos en otro país que no produce. Exacto. Muchos dicen, no, nosotros tenemos tarifas, pero muchachos, no es que la tarifa que tengamos o no tengamos. Claro. El problema es que estamos pagando las tarifas siendo productores de petróleo. Entonces, no podemos pagar una tarifa siendo productores de petróleo. Hay algo que está fallando en el país. En vez de defender a los consumidores, que es lo que siempre programamos desde las asociaciones de consumidores, que es defender a los consumidores, estamos defendiendo empresas. El presidente no puede, ni el presidente, ni los ministros, ni los secretarios, defender empresas. Tiene que defender a los consumidores. Que por otra parte, si no hay consumo razonable, a precios razonables que el consumidor lo pueda pagar, va a ser muy difícil que el país salga del desastre en que lo han metido. Es decir, estaremos peor. Claro. Es Osvaldo Bassano, abogado de defensa del consumidor, que está en línea con nosotros. Osvaldo, muchas gracias por estos minutos compartidos con Comunas. Un abrazo muy grande. Por favor, al contrario, buenas tardes.